Larga vida Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a dos ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir: no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6, y luego si no lograban 6 iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta, y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir: la Constitución soy yo, y yo mando por sobre todos. Recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. ¿A qué le temen? ¿Por qué le sacan? ¿A que se tipifique en México el narcoterrorismo? ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Yo se voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir, porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia a Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echan la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola. No solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México, que le dio 36 millones de votos. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México, la democratización del poder judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 6 de noviembre del 2024 y vámonos con la información, porque la oposición no termina de llorar y el día de hoy Noroña les dio la segunda repasada. Si con lo de ayer no fue suficiente, el día de hoy el senador Fernández Noroña se bajó de la presidencia, se bajó de su lugar como presidente y les puso una tremenda arrastrada, y aunque le quisieron echar montón, fíjense, una paniaguada, otra paniaguada de Lili Telles, Marco Cortés, todos se les fueron encima y a todos y a cada uno les dio tremenda cerrada de hocico. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió el día de hoy en la sesión en la Cámara de Senadores, donde Noroña dijo algo que los calentó, y es que Noroña al inicio de su intervención gritó: larga vida al ministro Alberto Pérez Dayán. Esto sin duda les prendió, les calentó, vaya, hasta parece que le picaron el aquel a la oposición. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Tenemos la participación del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por Morena. Adelante, senador presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose, porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7
ministros y ministras de la Corte se creían, en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir: no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6, y luego si no lograban 6 iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta, y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir: la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, senador sí, nada más Noroña. termino esto, y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con mucho gusto. Gracias, Adelante, presidente. un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene. Quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei, muchas gracias, presidente, compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se lo chupa la bruja porque la gente ya lo repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se lo chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia a Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echan la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas: ¿van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola. No solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer ¿Con qué una objeto, senadora Telles?
Muy bien, la no me anotamos quieren al final. hacer ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México, la democratización del poder judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Senador Noroña, la senadora Mayuli Latifa también lo aludió y ya estaba presente el senador Marco Cortés. Adelante, tiene la palabra. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora. Cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, por ello insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, ¿A que se senador, tipifique en México el narcoterrorismo? ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidenta. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte, mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a cómo han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130, hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale, y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más de la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la revolución mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado. Así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán
verán en décadas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este centro. Fíjense nada más de qué manera el senador Fernández Noroña le da tremenda arrastrada al Meco Cortés, que fíjense, en un acto de sumisión, de agachismo, de tapete de Estados Unidos, pide que se tipifique el narcotráfico como terrorismo. ¿Para qué? Para así abrirle la puerta a Estados Unidos y que vengan y que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden hacer nada, porque ellos ya ni siquiera sirven como oposición. Fíjense, y así el senador Fernández Noroña le da tremenda arrastrada y le dice en su cara que es un inútil. Así se lo dijo el senador Fernández Noroña. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.